Hoy, en 23 p.m., a 2 semanas de las PASO, el efecto góndola se sentirá en las urnas. Date un gusto y regalate una tira de asado. Macri en campaña, en Santa Fe contra el kirchnerismo. Ellos que, después de tantos años de gobernar, lo que nos dejaron son problemas y ruinas. No lo puedo creer. Vidal cruzó a Cristina y la desafió. ¿Por qué alguien que le va tan bien no camina en la provincia? No puede hacer lo mismo que hacemos nosotros. Dólar electoral. El gobierno fija un techo a 18 pesos. Violencia en campaña. Escraches a políticos y candidatos. Ahí anda el ladrón de Zanini. En vivo, Florencio Randazzo. En la recta final a las PASO, responde a todo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 p.m. Ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a hablar con Florencio Randazzo, que ya está en nuestros estudios. Se está calentando la recta final en la carrera electoral. Vamos a contar algunas encuestas que están dando vuelta y que muestran una ventaja de Cristina que genera cierta inquietud en el gobierno. Una Cristina que está silente, no dice absolutamente nada. Ni una palabra de Venezuela, la semana pasada ni una palabra de debido. Simplemente campaña silenciosa, algunos spots en la web, algunas movidas muy discretas de campaña, pero básicamente no responder absolutamente ninguna de las críticas del gobierno. Y el gobierno que sigue buscando instalar el eje Cristina o nosotros, el presente o la herencia, el pasado, los casos de corrupción. Y la pregunta es si eso va a prevalecer en esta elección o si va a prevalecer la situación económica. Todos los candidatos de la oposición, el propio Randazzo, Massa y Cristina, haciendo hincapié en el bolsillo, en casi, incluso en algunos spots, el poder de las góndolas cuando alguien va a comprar a un supermercado o a un almacén y no le alcanza la plata, no le alcanza el dinero. Hoy el gobierno mostró algunos indicadores económicos que revelan cierta recuperación económica, sobre todo en la industria y la construcción. Pero es evidente que por lo menos para el 13 de agosto no va a haber un efecto económico que juegue a favor del bolsillo si el gobierno quiere tomar como eje la economía. Y por eso quiere sacar de eje la situación económica. En un ratito te vamos a contar también si hay planes en el gobierno para un ajuste después de octubre y también si van a subir o no la edad jubilatoria. Pero mirá el eje de campaña principal de la oposición, eje al cual tarde o temprano el gobierno va a tener que entrar en la discusión. ¿Qué pasa en las góndolas? ¿Qué pasa con el bolsillo en esta elección? A 2 semanas de las PASO, los spots de campaña hacen eje en las góndolas, como así también el discurso y las recorridas de sus candidatos frente a los medios de comunicación. El termómetro de las fuerzas electorales, principalmente las opositoras, insiste en llamar a votar con el changuito, siguiendo la lógica de la conocida expresión que convoca a votar con el bolsillo. Cristina Kirchner, en su spot televisivo, tiene una metáfora clara al respecto. En una de las escenas se ve una joven que va al supermercado y a la hora de pagar en la caja se encuentra con una urna donde emite su voto. Sergio Massa, candidato por el Frente Un País, recorre diferentes problemáticas del bolsillo, entre otras cosas, bajar el IVA de los alimentos. A eso se le suman las ideas elocuentes de su precandidato a diputado nacional, Matías Tombolini, que con el tema precios no para de generar revuelo en las redes. Porque vos lo valés. Date un gusto y regalate una tira de asado. 15 eslabones de hueso, 250 gramos de carne de novillo. El precandidato a senador nacional por la provincia, Esteban Bullrich, por su lado reconoció que hay algunas personas a las que todavía no les llegó el cambio. Todos han sido tocados por cambios que empiezan a verse en todos lados. El dolor de esa gente que todavía le cuesta llegar a fin de mes se suma al dolor de aquel que llega a fin de mes, pero tiene otra problemática. Pero para cada uno tenemos que buscar respuestas y construir respuestas. Mientras tanto, Florencio Randazzo, precandidato a senador nacional por cumplir,
tiene un discurso contra el gobierno por la disparada del dólar y cómo esto afectará el bolsillo de las personas. Solamente un gobierno como este puede creer que no se traslada precio. ¿Qué pasará en la campaña? Finalmente, ¿el efecto góndola se sentirá en las urnas? Bueno, ya estamos arrancando con Mariana Verón, con el Beto Valdés, con Pablo de León, y se suman a la mesa Matías Tombolini. Está César Torres, que es diputado provincial de Cambiemos, y Leandro Santoro, que es candidato a legislador porteño de Unidad Ciudadana. Tombolini se zafó. No trajo la tira. Se zafó ya con el tema del eje de la campaña, los precios, el tema del collar de tira de asado. Parece Samit, viste que venía a los programas con las tiras de carne. Claro. Bueno, la discusión es, ahora el Beto va a contar algunas encuestas que están dando vuelta, si prevalece esto, la oposición que está diciendo, miren lo que pasa con los precios, miren lo que pasa con las tarifas, miren lo que pasa con el empleo, o si es el discurso hoy de Macri, ¿no? Acá lo que quieren o dicen que van a solucionar las cosas son los mismos que generaron todo este despelote en los últimos años. Yo estaba tratando de buscar un tuit donde puse justamente cómo evolucionó el consumo de carne en la Argentina para ver si es un lujo o no lo es. Y lo cierto es que para ir al consumo promedio de carne que tenemos en estos momentos hay que ir hasta el 2012. Estamos mejor que el año pasado y bastante peor que en el 2015. Entonces, es cierto que hay una política de recuperación de vientres, que hay una política ganadera que puede ser correcta, pero eso del lado de la oferta. Del lado de la demanda, lo que está claro es que la contracción de los salarios reales, esto que los sueldos van más despacito que los precios, hace sentido o muestra su peor cara en una carga proteica inferior para los pibes que consumen menos leche y para la Argentina que consume menos carne. Ahora, si esto lastima o esto duele porque el spot compara la carne con una joya, digo, es un problema de quien lo interpreta de ese modo. Está pegando esto en las encuestas, ¿no? El eje de la realidad que el gobierno hasta ahora, bueno, con los casos de corrupción innegable, con el caso de Vido, quería de alguna manera correr. Sí, también lo que se está percibiendo de alguna manera es el caso de corrupción ha bajado considerablemente. De hecho, algunos encuestadores y analistas consideran que se ha transformado en un tema muy preeminente para la clase media alta. Es decir, de ahí para abajo no es decisivo en términos del voto. Vos seguramente hacías referencia a hoy en el Círculo Rojo, fundamentalmente, que impactó mucho la ausencia de encuestas tanto en Clarín como en La Nación, que tradicionalmente los domingos, sobre todo a 2 semanas de las elecciones, publica Poliarquía y Management and Fit por el lado de Clarín, Poliarquía. Sí, La Nación debe estar esperando el domingo que viene, ¿no? Aparentemente sí. Poliarquía sale el domingo que viene y tengo entendido que también Management and Fit también. La cuestión es que hoy circuló un sondeo que según lo que se decía era el que supuestamente iba a salir, se iba a publicar ayer. Lo concreto es que lo que estuvo circulando es de Management and Fit una diferencia que hasta ahora no se había dado a favor de Cristina contra Esteban Bullrich de 7 puntos y sobre todo muy bien posicionado Sergio Massa, lo cual me parece que se desmarca, se desalinea del consenso general del resto de los encuestadores que hablan o de un empate técnico dentro del margen de error o a lo sumo 4 puntos, 4,5 a favor de Cristina. A favor de Cristina. Hoy en el gobierno estaban más tranquilos que la semana pasada, que se hablaba de que ellos tenían datos de que Cristina estaba 2 puntos arriba. Hoy había más tranquilidad, como que en el tramo final, que aparte es lo que sostienen, la última semana la gente define su voto. Como que hoy la gente no está preocupada en su mayoría por el tema electoral, hay muchos que ni siquiera saben si es precandidato, candidato, no. Ahora, el tema nada. De la góndola, de los supermercados, de llegar a fin de mes con los precios, es un tema que explota. Yo lo veo en Radio Continental todas las mañanas cuando hacemos el tema, está todo el mundo preocupado por esto. Sí. Además, el gobierno no ha podido mantener su eje. El miércoles, apenas el miércoles de la semana pasada, se estaba votando la expulsión de Julio de Vido. El propio gobierno se arruinó, digamos, lo que era esa puesta en escena con dejar correr el dólar. Digo, eso obviamente es mucho más noticia que todo lo demás. Por eso Macri haciendo el esfuerzo la semana pasada y esta semana tratando de volver a ese eje, pero se le hace cada vez más difícil. Me parece, más allá de la astucia de la oposición, que por supuesto la tiene y está concentrándose, toda casualidad o no, en el mismo tema,
al gobierno le cuesta mucho ya a esta altura de la campaña instalar su propio eje. Sí, hoy le pusieron un techo, ¿no? Al dólar ya desde el viernes. El Banco Central avisó que no lo quiere arriba de 18 pesos. Hubo un mensaje desde la Casa Rosada. Hoy subieron un poquito la tasa de interés, y esos dos mensajes, el Banco Central con poder de fuego y la tasa de interés muy pero muy alta, dio la señal. Bajó hoy fuerte en el mayorista el dólar, y en el minorista bajó un poquito a 17,90, 17,90 y pico. Qué notable, ¿no? Sí. Digo, porque Sturzenegger hasta hace 2 días decía que no les importaba que podía flotar a cualquier mano. El gobierno se dieron cuenta que nadie llega a una elección con el dólar flotando libremente por cualquier lado. Pero eso paralizó la economía, claro. Es que por eso digo, es decir, es una contradicción más en un gobierno que yo creo que hizo cosas que están bien, pero objetivamente, así como en el consumo es muy complicado encontrar un gobierno que haya tomado medidas concretas para que la clase media o los sectores populares mejoren su poder de compra, es difícil encontrar medidas en ese sentido. Bueno, en relación al dólar, a mí me encantaría saber qué piensa Federico, digo, el presidente del Banco Central, porque si movió la tasa para planchar el dólar o salió a intervenir para planchar el dólar y alguien se lo dijo eso, claramente va en contra de la autonomía que él siempre pregonó. Bueno, está bien. Pero bueno, sí, entonces, bueno, y el otro dato pero es una contradicción. El otro dato interesante es, me parece que no es casual, a propósito del cambio contra su voluntad, como decís vos, de Sturzenegger, es el desembarco de Enrique Sebach. Es decir, el reemplazo de Pedro Vizcay. Lo de Sebach es, por lo menos se interpretaba, que es Nicky Caputo, es el respaldo del ala política. Sí, controla un poquito más el tema. A ver, igualmente vamos a reconocer algo, ¿no? Que si vas a una elección donde Cristina termina ganando el 13 de agosto, mejor tener este dólar que el dólar a 15 o a 16, ¿no? Porque la corrida que va a haber en los días siguientes, esa semana, digamos, el Banco Central mejor que tenga este dólar para poder vender dólar y tener un poquito más de poder de fuego. Vos coincidirás con esto, sí, pero es una cosa evidente. Y además para la competitividad de la economía mejor tener este dólar que el dólar 15, 16, que era un dólar totalmente atrasado. Hay algo de candidato, sí. Hablando desde el punto de vista técnico. Es complicado, digamos, a vos te preguntan. La dinámica era muy complicada, que tan rápido. El tema no es el precio, sino la velocidad a la que se lleva. Ahora, si vos tenés que depender de lo que pasa en las urnas para ver cuánto vale el billete, algo estás haciendo mal en la política monetaria. Totalmente, ¿no? Porque no le vas a indicar. ¿En qué país, digamos, después de la votación, la economía explota o se En Argentina. Bueno, en Argentina ocurrió así en el 2013, ocurrió así en el 2015, en todas las elecciones, ocurrió en el 2011, cuando Cristina gana el 54%, termina la elección y tiene que poner el cepo cambiario. Siempre después de una elección en la Argentina, hay una tensión fuerte sobre los dólares. A ver, está César Torres. Van a full lo que le está diciendo la oposición, el kirchnerismo, Massa, ahora vamos a hablar con Randazzo. Miren la realidad, muchachos. La realidad acá se va a votar con el bolsillo. La verdad que miramos la realidad hace mucho tiempo, de que empezamos a hacer campaña para ganar en el 2015, miramos la realidad. Recorriendo cada una de las casas de los argentinos, en mi caso particular de los bonaerenses, escuchándolos, viendo qué estaba mal, qué estaba bien, corrigiendo y tratando de sacar este país adelante. Particularmente, digo, por ahí me encierro un poco a la lógica de la provincia de Buenos Aires, sacar una provincia que estaba atestada de problemas y de nada solucionado. Yo siempre lo pongo como ejemplo, asumir con 2 colchones y 100 millones de pesos en una caja antes de pagar los sueldos y los aguinaldos es como muy difícil. Está bien, pero más allá de eso, digamos, está claro y el eje del gobierno, ahora vamos a contar lo que dijo Macri en Santa Fe y demás, la situación económica. El bolsillo, lo que está diciendo. Mirá, cuando vos recorrés, yo tuve Tombolini. Yo estuve el sábado en Villa Zapiola, Moreno, recorriendo una zona, digamos, de vecinos, o sea, de comerciantes y casas. Me encontré con un vecino de una granja que me decía que le había bajado mucho la venta, y me encontré con un roticero, José, Eduardo, el de la granja, y José el roticero, que me había dicho que se había ido a la Argentina en el 89 y volvió hace 2 años, año y medio, volvió a la Argentina, puso ese negocio y le estaba yendo mejor. Le estaba yendo bien. La verdad es que tiene que ver con situaciones que se van dando en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, si yo te digo que está todo color de rosa, te mentiría, aparte sería faltar el respeto a los que nos están viendo y a todos ustedes. Hay mucho por hacer y la verdad que lo estamos tratando de hacer. Recién él decía, no sé qué pensará Federico. Yo tampoco sé lo que piensa Federico, lo que sí sé y siento y en el día a día lo veo, que es lo que sienten la mayoría de los bonaerenses, que acá algunas cosas han cambiado. A ver, hay una discusión respecto a esta elección y ahora lo habilito también a Santoro y me voy a hablar con Randazzo. Respecto a qué pasa si Cristina gana el 13 de agosto, ¿no? Y ha salido muy fuerte Delía, incluso también algunos dirigentes de este movimiento piquetero, partido piquetero, ¿no? Que apoya a Delía. Claro, va Cristina senadora y Delía va con lista corta en la provincia de Buenos Aires. Y Delía ha dicho directamente que Cristina va a ganar por 20 puntos de diferencia, 45 y demás,
y que a la semana siguiente van a copar las calles y van por la destitución de Macri. Que si hay esa diferencia en la provincia de Buenos Aires, van directamente por la destitución de Macri. Y no es que lo sacaron de contexto, Adelida. Me mandó la gacetilla. Es decir, me mandó la gacetilla de su jefe de prensa diciendo, vamos por la destitución de Mauricio Macri. No, yo te puedo asegurar que no es la posición de Unidad Ciudadana. Nosotros no tenemos ninguna intención que este gobierno termine antes, más bien todo lo contrario. El punto es que este gobierno se tiene que ayudar a sí mismo, Maxi, porque cuando vos votás en una elección un gobierno para que administre a la Argentina, para que gobierne... Ponelo, este es textual de Delia, poné para que la gente pueda ver lo que dijo. Más allá de Delia, o sea, Delia no integra, digámosle a la gente, Delia no integra las listas de Unidad Ciudadana. Lo habrá hecho como un comentario personal, pero más allá de eso, Maxi, cuando vos votás un gobierno es para poder vivir mejor, para que te resuelva los problemas que tenés, no para que no resuelva ninguno, empeore los que tenías y cree problemas nuevos. Vos recién decías el voto de la góndola. El voto de la góndola es el voto de la vida cotidiana. Yo creo que todos sentimos que la plata alcanza menos, todos tenemos miedo que se perder el laburo o conocemos a alguien que perdió el trabajo. Y este gobierno no le pega una, esta es la verdad, lo saben todos. Se ha provocado la cuadratura del círculo neoliberal. Vos fijate las locuras que estamos viviendo. Sube la tasa de interés y sube el dólar. Supuestamente subir la tasa de interés para que el dólar baje. Baja el consumo y sube la inflación. Y aumentan las importaciones y cae el Producto Bruto Interno. Es una locura lo que está pasando acá. No hay coordinación en el equipo económico. Vos preguntabas por el dólar recién. Digámosle a la gente algunas cosas. A ver, los tipos que invierten saben perfectamente que tenés casi 1 billón de pesos en Levax. Eso se puede pasar en cualquier momento al dólar. Es una alarma que está sonando, una luz en el tablero. Tenés déficit comercial como no tenés desde el año 90, 2.600 millones de dólares. La Argentina tiene fuga de capitales, con lo cual, porque desregularon el sistema financiero, con lo cual los dólares que vienen por la deuda, todos sabemos... Perdón, déjame aclararte una cosa. Cristina en el 2015 se fue con déficit comercial. En el 2015 hubo 2.000 millones de dólares. Después de 12 este años, año va a ser... Sí, ¿sabés cuál es la diferencia del endeudamiento, Maxi? El endeudamiento. Sí. Cristina dejó un país desendeudado, esta gente lo que hizo fue... No, porque ya de la década del 90 no teníamos déficit comercial. No, acá cuando se terminó el colchón cambiario, venimos Maxi, sin crecimiento, sin creación de puestos de trabajo y déficit comercial. No dije eso. Y aparte, lo que te estoy diciendo... Lo mismo el déficit fiscal. Tenemos del año 2010 déficit fiscal. Pero no dije eso, no me tergiverse. Yo lo que dije, aparte está publicado en Infobae, por ejemplo. Sí. 2.600 millones de dólares de déficit comercial, digamos, en el primer semestre equivale a lo que del año 94. El problema acá es que los dólares que nosotros pedimos en concepto de deuda externa no tienen capacidad de repago. Todo el mundo sabe que los dólares vienen por una puerta y se van por la otra para financiar la fuga de divisas. Y no generan capacidad productiva para crear nuevos dólares. Entonces, ¿qué es lo que todos sabemos? Que si vos aumentás la deuda externa, que si vos tenés un sistema de liberación financiera y de liberación monetaria, donde el mercado te fija el tipo de cambio, donde el Banco Central no controla nada, donde pueden venir los agentes extranjeros, los agentes económicos extranjeros a jugar a la timba financiera, armaste todo este quilombo, estalla. Este es el punto, pero no es que el Frente para la Victoria, no sé, o cualquiera, o Unidad Ciudadana, o no sé, o un país quieren que estalle. Todos nos damos cuenta que no hay una lógica económica, no hay política económica en la Argentina. Tenés al presidente del Banco Central que hace una cosa, al ministro de Economía que hace otra, el ministro de Hacienda hace otra, Caputo hace una cosa distinta, Cabrera balbucea. A ver, ¿cuál es el rol del ministro de Economía? Ahora seguimos, pero a ver, pongamos también en contexto estas cosas. Así como le pasó al kirchnerismo de la super soja y demás, esos dólares, y le pasa ahora a Macri con la apertura del mercado financiero, la única forma que estalle una situación que sea Venezuela, lo que estamos viendo, 800% de inflación... Es que los que están en el dólar se pasan al peso. No, la única forma de eso es que seas un demente como Maduro, digamos. La única forma que lleves a una situación... A ver, los que están en Levac se pueden pasar al dólar, se pasan al dólar y tenemos un problema gigante. Bueno, la posición del país claramente no es que la Argentina esté al borde de estallar, ni de ningún estallido, ni de nada, porque además esa lectura nosotros no la compartimos, básicamente porque no creemos que eso vaya a suceder. Y aparte, hay gente que nos está mirando y con independencia de la coyuntura puntual de que uno ¿Tombo, mentí en algo? Bueno, no se trata de la verdad o la mentira. Que pero dije un dato equivocado. Sacaste una conclusión que yo no comparto, Leandro. Bueno, vos sabés perfectamente que es imposible mantener una bomba de tiempo como las Levac. Leandro, lo que están haciendo en Argentina es insólito. Leandro, no pasa en ningún país del mundo. Pero lo relatás como si la película hubiese empezado hace 15 meses en la Argentina. No, hace 18. Y me parece, o 18. En realidad, bueno, pero me parece, pero... Hicieron un desastre, generaron un shock redistributivo al revés, de abajo para arriba. El desastre que vos me decís. Está todo mal. Decime Kicillof qué hizo. Un segundo. No hay problema, pero hoy no estamos votando a Kicillof. Hoy estamos votando esta gestión económica que empobrece
a la gente, endeuda a la Argentina y lo más triste de todo, empieza a naturalizar la desigualdad. La fórmula mágica no le funcionó. ¿Qué fórmula mágica? mágica? La que está relatando, porque si lo hubiese funcionado, hubiese seguido gobernando. No le funcionó. Yo estoy diciendo lo que están haciendo ahora, que empeoraron los problemas que teníamos y crearon problemas nuevos. Massa hace 3 días dijo, este modelo para pocos va a estallar, no es sostenible. Lo dijo Massa hace 3 días. Son declaraciones tanto pero como lo sabemos todo. Son peligros. Sí, pero no, a ver, de vuelta. No, claramente, yo estaba en Mar del Plata, de vuelta. Depende en qué contexto se diga. Si vos lo escuchás... Quiero decir una cosa, perdón. Yo no estoy de acuerdo con las declariciones de Delía, porque las declaraciones de Delía corren por cuenta de Delía. O sea, no estamos hablando de lo que dijiste. Una cosa es es un disparate. Una cosa es el análisis económico y financiero, y otra cosa es el análisis político. Miren lo que decía Macri hoy en Santa Fe. Quieren que nos vaya mal. Y hoy, cuando los escucho, no lo puedo creer, cuando los escucho, aquellos que nos gobernaron tantos años, con distintas propuestas y distintos partidos políticos, decirnos que ellos tienen soluciones. Ellos que, después de tantos años de gobernar, lo que nos dejaron son problemas y ruinas. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y realmente, ante tantas denuncias que hacen, tantos pronósticos catastróficos, lo único que uno empieza a sentir es que quieren que nos vaya mal a los argentinos, para ellos recuperar el poder. Y vuelven con el miedo y con los pronósticos, y que las cosas horribles que nos van a pasar. Bien, ya estamos con Florencio Randazzo. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ¿hay sectores que quieren que le vaya mal a este gobierno, Randazzo? No creo que nadie quiere que le vaya mal. El tema es si se deja ayudar para que le vaya bien. Y me parece que están aplicando medidas de política económica que han fracasado ya. Ajuste fiscal, ajuste monetario, endeudamiento y apertura de importaciones. Es explosivo lo que están haciendo. Cuando uno en realidad recorre la provincia, habla con pequeños y medianos empresarios, comerciantes, laburantes, se encuentra con que el empresario siente que en realidad le bajó el consumo porque han apelado a un mecanismo que a mi criterio es equivocado para bajar la inflación, enfriar la economía, para eso le han quitado poder adquisitivo al salario, hay menos consumo. Por lo tanto, hay menos ventas, por lo tanto hay menos trabajo. Por otra parte, las empresas sienten que en realidad nadie las defiende frente a una avalancha de importación en sectores muy sensibles, el textil, el calzado, los químicos, el cuero. ¿Cuál es el sentido de la apertura de importaciones? Si es mentira que regula el precio interno, si esa es la excusa, es mentira. Después tienen emitida LEVAD para chupar peso del mercado y bajar la inflación. La inflación el año pasado fue el 42 y este año va a superar el 20 largo. Pagando 220.000 millones de pesos de intereses, casi 12.000 millones de dólares. 13 veces lo que invertimos nosotros en materia ferroviaria en los 3 años que yo fui ministro. Y después niveles de endeudamiento que son preocupantes. A ver, tienen un ejemplo. Se endeudaron a 100 años, 2.750 millones de dólares. Pagan 200 millones de dólares por año. Lo equivalente a la totalidad de las pensiones para discapacitados. Sí. Para en realidad soportar un mes de fuga de capitales. Es muy difícil. Ahora, y yo por mi formación de economista siempre planteo esto, ¿no? Lo del ajuste fiscal y el endeudamiento como que no es compatible. Justamente tiene endeudamiento porque no hace ajuste fiscal. Yo no digo que tengan que hacer ajuste fiscal. No, pero lo que dicen expertos, algunos economistas bien ortodoxos, lo que dicen es, dejen de endeudarse, hagan el ajuste fiscal. No, van a ir por más ajuste fiscal. Si llegan a ganar. Pero no hicieron ajuste fiscal. Pero sí que hicieron. ¿Cómo que no? Pregúntenle a la gente. Justamente por eso tienen el nivel de endeudamiento que tienen. Escúcheme una cosa, vaya a preguntarle a una persona del interior. Yo le digo, ¿cuánto paga de tarifa? ¿Cuánto paga de gas? ¿Cuánto paga de luz? ¿Usted tiene claro que en realidad, por ejemplo, el marco regulatorio, siguen con el marco regulatorio de los 90? Entonces, en realidad, el mismo consumo. Pero había despidos en el sector privado, no ha habido despidos en el sector público. El consumo del gas, por ejemplo, o el gas o la electricidad. En Buenos Aires, digamos, con respecto al interior, se paga 4 veces más en el interior, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, creo como lo has visto. Ahora, si llegan a ganar, si en realidad hay parte de la sociedad que está dispuesto a votarlo, van a profundizar este tipo de políticas. Y yo creo que no son buenas para la Argentina, sobre todo porque en realidad toman decisiones sin entender que atrás de cada decisión no hay un número.
Hay una familia que sufre, un tipo que pierde el laburo, hay una familia que pierde la dignidad porque el padre, digamos, no consigue el sustento para sostener a su familia. Están, estropeando el tejido social de la Argentina. Y eso es grave, absolutamente grave, porque en realidad no vinieron a corregir algunas cosas que nosotros hicimos mal, por supuesto. Bueno, el tema de los subsidios fue una. Ahora, que después el gobierno lo haya hecho bien o mal es otra cosa. Pero a ver, nosotros... Pero el tema de los subsidios... vamos por los subsidios. Nosotros en los subsidios en energéticos, realidad, nos equivocamos. Bueno. Nos equivocamos. ¿Sabe por qué? Porque en realidad podíamos, a través de herramientas tecnológicas, que son absolutamente sencillas, tener una política de subsidio para agravar a aquel que podía pagar. ¿Cómo se mide un subsidio en gas y en la electricidad? Sí. De acuerdo a la capacidad contributiva. Que no usaran el gas para climatizar las piletas en los barrios privados. De acuerdo al consumo yo establezco la capacidad contributiva. Después le puedo errar. La excepción no puede confirmar la regla, cosa que el Estado generalmente hace. Ahora, esto no corrigieron esto. En realidad llevaron adelante un aumento uniforme sin tener en cuenta que el marco regulatorio establece un precio único de energía, un precio único en el transporte y un precio diferente en la distribución que está dado por la oferta y la demanda. Entonces han producido aumentos de tarifas que son absolutamente impagables por muchas personas. Usted dice que había que corregir el error del kirchnerismo, pero se hizo mal. Totalmente. A ver, cuando hablamos de que hay sectores que efectivamente quieren que le vaya mal a Macri, bueno, yo decía Delía. Delía dice, si Cristina arrasa en esta elección, y creen que va a arrasar según las encuestas que está manejando, van a pedir la destitución directamente de Macri. Pero eso hay que preguntarle a Cristina, no a mí. Delía no está en mi espacio político. Yo pertenezco a un espacio político del cual milito desde hace más de 30 años, que es el peronismo. Nosotros pretendíamos participar de una PASO para que en nuestro espacio, con diferentes matices, dentro del Frente para la Victoria, se elija quién iba a ser el candidato para confrontar con el actual gobierno. Bueno, Cristina decidió crear un frente sin el peronismo para no dar la PASO. Bueno, yo creo que es equivocado, como es equivocada la idea de no tener autocrítica en relación a muchas cosas que seguramente nos equivocamos, por eso la sociedad nos dio en la espalda del 2015. Y seguimos persistiendo en los mismos errores, se sigue persistiendo en los mismos errores, y hemos cometido errores. Porque, a ver, hay un veredicto que es inapelable, que es la voluntad del ciudadano cuando concurre a votar. Si no es un llamado a atención eso, digamos, ¿cuándo vamos a modificar determinados comportamientos? Sobre todo una manera de ejercer el poder de absolutamente soberbia. Usted dice que, aunque a Macri le vaya mal en estas elecciones y pierda, el peronismo no va a jugar a una cuestión destituyente, sino a garantizar la gobernabilidad. Pero de ninguna manera, no es conocer al peronismo eso. Nadie que se precie, digamos, de peronista puede, digamos, tener una actitud de ese tipo, porque esa actitud no va contra Cambiemos ni contra el gobierno, va contra los argentinos. Ya sabemos lo que ha pasado en la Argentina cuando se han interrumpido los procesos institucionales en la Argentina. Nada más alejado de eso. Los que más sufren es la base de representación que en realidad ha hecho fuerte al peronismo, que son los más humildes y los sectores medios. ¿Usted comparó a Cristina con Menem? No. Escuché las declaraciones que hizo en los últimos días. Dijo que también Menem, cuando se fue, terminó teniendo 25% de los votos. Que me preguntaban si Cristina puede tener 25 o 30%. Yo digo que sí, como que no. Como lo tuvo Menem, lo tuvo Alfonsín. Naturalmente que hay un sector social que ha sido beneficiado por las políticas de nuestro gobierno. Yo, a ver que quede claro, yo me hago cargo... Pero Menem fue al ocaso, digamos, cuando dejó su gobierno. No, sacó el 25%, 26% de los votos. Fue su caso político, digamos. Sí, pero sacó el 26% de los votos. Y tuvo el 75%, por eso no, en contra, por eso no fue a ¿Usted cree que Cristina está en la misma situación hoy? Yo creo que Cristina, primero, yo no creo en las encuestas. Digo, muchos deberían dar respuesta después del 14. Yo quiero escuchar a muchos encuestadores que nos cuenten a ver lo que dicen hoy, qué es lo que van a explicar después con respecto a las encuestas, que dan pronósticos ya muy certeros sobre lo que va a ocurrir. Yo no creo en eso porque, digo, no hace mucho tiempo atrás decían que ganaba Scioli, decían que ganaba Aníbal Fernández. Nadie salió después a explicar nada. Entonces yo no creo en eso, hace rato que no creo. Ahora, lo que vos me preguntás con respecto a Cristina, no hay duda que nosotros tuvimos muchos aciertos, ampliamos derechos, llevamos adelante una política económica que en muchos aspectos fue virtuosa, que en realidad se dio a partir de la devaluación grande que llevó adelante Remenes-Nikov, ni siquiera Labaña, ¿sí? Y la capacidad ociosa que tiene la Argentina. Ahora, en un momento incrementamos la demanda agregada, que básicamente está asociado al consumo interno, pero no acompañamos con un proceso de inversión para incrementar la oferta. Y eso llevó a incrementos de precio y a estrangulamiento de la balanza de pagos. Por eso las decisiones que después tomamos que fueron desacertadas. El cepo, la devaluación, la pérdida de Pero reserva. no hay duda que tuvimos muchos aciertos. Y hemos tenido errores también. El tema es no tomar nota de los errores, insistir en las mismas cosas. Si insistimos en las mismas cosas, el resultado va a ser el mismo. ¿Cuál es su opinión de lo que sucedió ayer en Venezuela? Un disparate. Creo que Maduro está transgrediendo todas las normas de una democracia, pero digo,
de ninguna manera tampoco justifica la oposición, que creo que hay una irracionalidad total. Y en el medio está el pueblo venezolano. Por eso me parece que ahí tienen que actuar los organismos internacionales, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNASUR, para parar esta locura que le está costando la vida ya a más de 100 venezolanos. Pero considera que Maduro, con la constituyente de ayer, va a un régimen autoritario, autocrático. No me animaría a decir eso todavía. El otro día lo escuchaba con mucha atención a Moreno Campo y decía que ni siquiera están, digamos, están comprobados delitos de lesa humanidad, que hay un proceso de investigación, hay que ser respetuoso porque de hecho Maduro fue elegido, digamos, por el pueblo venezolano en el año 2013 para cumplir su mandato hasta el 2019. Eso no quiere decir que esa legalidad que tiene el origen la justifique en el ejercicio del poder. Por eso hay que ser cauto. Me parece que hay una irracionalidad compartida por el actual gobierno, que tiene mayor responsabilidad, ¿sí?, y también de la oposición. Ahora, Argentina iba hacia ese modelo porque los funcionarios kirchneristas, incluso la propia Cristina, se deshacían en elogios al modelo venezolano. Decir eso es un disparate. Bueno, los elogios... Eso es oportunismo político, que estamos acostumbrados. Está lleno de oportunistas políticos. Sí. No es así, de ninguna manera. La Argentina ni siquiera, digamos, se acerca a lo que es Venezuela por su historia, por el respeto a las instituciones, más allá de las diferencias que hemos tenido. De hecho, hemos tenido un proceso democrático de alternancia. A ver, Néstor Kirchner en el año 2009 pierde por 1,5 puntos con de Narváez y había sido presidente un año y medio antes y Cristina era presidenta. Y nosotros dimos ese resultado a las 21 horas. Eso es faltar a la verdad. En la Argentina se respetan las instituciones, hay diferencias, seguramente hay tensiones, como en toda democracia, naturalmente, porque hay intereses, pero de ninguna manera podemos comparar la Argentina con Venezuela. A ver, una pregunta a Pablo de León. Sí, hoy Esteban Bullrich dejó clara su posición respecto al tema del aborto. Cristina ya se sabe que no lo impulsa y Massa tampoco. ¿Cuál es la posición suya sobre este tema? Es un tema difícil, muy difícil, porque está claro, nadie puede estar a favor del aborto, está claro. Más allá de que esté contemplado en algunos casos, como lo contempla el Código Penal, creo que es el artículo 86, sobre madres que tienen riesgo de perder su vida, hijos con riesgo de perder su vida, o en caso de violaciones. Lo que no es menos cierto es que hay abortos. A mí me parece que tiene que haber una actitud activa de parte del Estado para que no haya abortos no deseados, que es otro tema. Pero me parece que es un tema que hay que discutir y sobre todo hay que discutirlo con las mujeres, que son los que sufren este tipo de cosas. En la Argentina hay un montón de abortos ilegales, que ponen en riesgo a aquellos que tienen menos posibilidades de tener la posibilidad de que sean atendidas en un efectuador privado o en alguien que finalmente esté en condiciones de atenderla, a diferencia de aquellos que muchas veces van a lugares donde pierden su vida. Mariana Verón. Cuando lo escucho, Randazzo habla mucho de nosotros y si bien hace críticas duras al gobierno al que perteneció, bueno, sigue hablando en función de un espacio en común. ¿Le ganó más el enojo personal con Cristina por lo que fue la decisión de ir con Scioli en 2015? No. ¿Y hubo un error de estrategia a juzgar por lo que hoy son el apoyo que ella tiene en la dirigencia política y lo que dicen las encuestas? No, nunca tuve enojo, al contrario. Tuve convicciones. Y digo, y es difícil en esta Argentina donde se han perdido los valores tener que explicar que uno hizo lo que dijo que iba a hacer. Vos sos testigo. Yo siempre dije desde el primer día que iba a ser precandidato a presidente o si no me iba a mi casa. ¿Por qué? Porque yo estaba convencido que de esa forma aportábamos a darle volumen a la elección del candidato o al precandidato de nuestro espacio. Que no había ninguna posibilidad que alguien elegido por Cristina finalmente después termina siendo elegido presidente, porque necesitaba un proceso de emancipación. Pero ese momento ya pasó, digo, sí. Ahora, cuando tuvo que tomar la decisión ahora, ¿no pesó más el enojo que la estrategia política? No, porque persistieron en el mismo error, sacar al peronismo creando un frente, digamos, que es Unidad Ciudadana, ¿con quién? Con el partido de la cuñada de Cristina, con Alicia, que es Colina, con el partido de Sabatella y con el partido de La Victoria. Yo no estaba de acuerdo que el peronismo quede afuera, sobre todo porque el peronismo ha sostenido estos últimos 12 años el proceso de transformación llevado adelante por el gobierno, que encabezó primero Néstor y después Cristina. De ninguna manera se le enojó, es una posición política que está cargada de convicciones. Yo no creo en el oportunismo político. No creo que la política sea una carrera de oportunidades en la cual aceptamos cargo. Gobernador y ahora aceptaría ser el primer candidato a diputado nacional. Yo honré en mi gestión al gobierno kirchnerista, porque fui transparente y todo lo que toqué lo transformé. Y a mí me parecía que esta instancia era necesariamente, primero, que Cristina no sea candidato. Esta era mi posición y puedo estar equivocado. ¿Por qué? Porque íbamos a discutir más el pasado que el presente y el futuro. Y porque yo creo que los procesos políticos necesariamente deben generar sus propios relevos y no son proyectos personales. No lo digo ahora, lo dije siempre.
Entonces me parecía a mí que no era correcto en realidad que Cristina sea candidato, y mucho menos que en realidad lo sea por el dedo de ella. Me parecía que un proceso de elección del candidato a través de las PASO, que era la Cristina que yo conocí en el 2009. Yo conocí la Cristina que promocionaba las PASO, yo era ministro del Interior cuando promocionamos la ley. Me parecía que eso era muy bueno para fortalecer el espacio. Esa fue la razón, no un capricho. Yo no hago política por capricho, hago política por convicción y por valores. Beto Valdés, una pregunta. ¿Qué tal, Florencio? ¿Cómo va? Recién se quejaba de los encuestadores y haciendo referencia a cosas empíricas correctas. La gran mayoría le pifiaron a muchos de sus pronósticos en 2015. Hoy, concretamente, lo están dando cuarto, en algunos casos entre 6 y 8 puntos, y dicen, por lo menos hay un consenso, que no le sacó prácticamente casi ningún voto a Cristina y que le está sacando más a Sergio Massa y hasta incluso Cambiemos. ¿En eso también discrepa? Usted debe tener claro, más o menos. Yo soy un hombre de la política, no creo en esas cosas. Los votos no son ni de Cristina, ni de Massa, ni de Macri, ni de Randazzo, de nadie. La primera pregunta que cualquier encuestador le haría es ¿cuánta gente todavía no decidió su voto? ¿Sabe qué dice? El 50% escuchó alguno. Y sobre un 50% que no se pronunció ya definen cómo va a salir la elección. Es muy difícil hacer política. Si yo no creo en eso, soy respetuoso, pero no creo en eso. Yo soy un tipo, un animal político, no creo en esas cosas. Creo que en realidad hay una enorme oportunidad de no ratificar el rumbo de este gobierno sin volver al pasado. ¿Está claro? Y yo soy crítico, muy crítico, porque no le creo a Massa, lamentablemente. Porque, bueno, repaso cuál ha sido su historia y me cuesta creerle. Con mucho respeto también lo digo. Entonces creo que somos una oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos honrado la palabra, somos hombres de la política. Digamos, yo no soy un advenedizo de la política, hago política. Usted dice no le cree a Massa. ¿A Cristina le cree más que a Massa? Cristina ha sido consecuente en su historia política, ¿sí? Por supuesto. Massa, yo digo, es del 2008, que era jefe de gabinete de Cristina. El del 2009, que fue testimonial. A mí me ofreció Kirchner junto, yo estaba con Massa. Dijo, ustedes dos tienen que ser testimoniales. Yo le dije, no, Néstor, está equivocado. Yo no voy a ser testimonial. Pero creo Cristina, usted decía que en el 2009 hablaba de las PASO y que pero ahora discúlpeme. Sí. En el 2009 y Massa aceptó ser testimonial con Scioli. En el 2013 fue con Macri en la lista. Integró una lista, Gladys González, era diputado con Massa. 2016 fue con Macri a Davos y 2017 está con Stolbizer, que decía hasta hace muy poco que era un oportunista tribunero. No somos todos iguales. A mí de usted, de mí no va a poder decir nunca eso. Puede decir, estuve equivocado, no, siempre el mismo espacio. Cristina, por eso me sorprendió la actitud que ha tenido ahora, porque en realidad termina sacando al peronismo, conformando un frente sin el peronismo para no ir a una PASO. A mí me parece que es un error, que lo va a pagar caro. A ver, hagamos un ping-pong. Estaba pensando, ¿no?, que los tres dirigentes que en su momento fueron como especie de luminarias para el kirchnerismo en la última etapa del kirchnerismo, ¿no?, a partir del 2011, fueron Amado Budo, que Cristina lo elige de vicepresidente y tal vez en algún momento pensó en su sucesión con él. Guillermo Moreno, que era el todoterreno, el que le solucionaba todos los temas, ¿eh? Y Axel Kicillof, ¿no?, que es el que resolvía los temas de la economía, que terminaba, bueno. ¿Usted qué opinión tiene de esos tres dirigentes? En lo personal, no voy a opinar. En lo político creo que fue un error lo de Vudú. Esos son tres errores que usted lo diferencia. No sé si tres errores. Me parece que lo de Vudú fue un error sin lugar a duda, porque, digamos, me parece que Vudú no encarnaba en la fórmula lo que en realidad, digamos, era el kirchnerismo en ese momento, que era el valor de la militancia, que era el valor de la historia política. Digo, había... Está bien, pero más allá de hablar del pasado, digamos, sí, esos tres dirigentes para usted no comparten la orientación. No, pero no son lo mismo. Sí. Moreno creo que ha cometido una cantidad de errores muy importantes, sobre todo porque se terminó comiendo el personaje. Más allá de que seguramente algunas cosas, digamos, tenía las mejores intenciones, pero no creo que en realidad digamos, fue más importante finalmente la forma que el fondo en lo que se terminó evaluando al Moreno. Porque hubo más concentración en algunos aspectos de la economía. Creo que es un tema que tenemos que discutir. Yo soy muy crítico sobre las cadenas de hipermercados y los nombro, Jumbo, Coto, Disco. Digo, vinieron a la Argentina en la década del 90 para favorecer, digamos, sin lugar a duda, a los productores y a los consumidores. Y terminaron perjudicando a los productores. Y se terminaron fortaleciendo en la última década también. Totalmente. Bueno, por eso le decía... Y creo que Axel es otra cosa diferente. Digamos, a mí me parece que Axel tuvo muchos aciertos, pero tuvo errores importantes. Me parece que la inflación no se pudo corregir, que el tema del no pudimos cambiar la matriz productiva, razón por la cual terminamos dependiendo muchísimo de las importaciones y terminamos generando una serie de desajustes en la economía que terminaron siendo perjudiciales. Pero digo, cada uno, y yo también tengo mis defectos, está claro, yo también me he equivocado. Usted me pregunta en qué me equivoqué. Por ejemplo, hice una mala evaluación del recurso humano en materia ferroviaria.
Entonces, cuando empecé el proceso, que lo agarro después de 6 meses de la tragedia de Once, empiezo la renovación de Fierro, pero no me di cuenta que estaba frente a un problema más importante que los Fierros, que era la destrucción del capital humano, que era tan grave como los Fierros, con la diferencia que era mucho más difícil recuperarlo. Creo que todos nos equivocamos. De hecho, eso no hay problema. El tema es qué es lo que hace uno cuando tiene una mirada retrospectiva en relación a si se equivocó o no y cómo se corrige. A ver, bueno, ¿qué pasó con Debido, no? Porque usted había dicho que si fuera Debido renunciaría directamente a la Cámara, y después, bueno, los diputados que están cerca suyo, Movimiento Evita y demás, no terminaron votando en contra de Debido. Primero, yo no hago oportunismo de la corrupción. Creo que hay una manera... ¿Usted ratifica eso? No, si fuera... No, pero yo le cuento. Yo no hago oportunismo eso. Me parece poco serio eso. Se toma una bandera y se hace un oportunismo político y marketing. Yo después le voy a contar... ¿Qué cree que es lo que hizo el gobierno? Totalmente. Bueno. Totalmente. Lo que tiene que hacer es qué es lo que podemos contar cada uno de nosotros para hacer esto más transparente. Yo después le cuento. Rápidamente, yo estoy en contra de los fueros. Porque si los fueros son en el origen la posibilidad de expresarse en libertad, sin condicionamiento, estoy de acuerdo. Ahora, si el fuero implica un tratamiento diferente a la justicia, es absolutamente equivocado, porque eso en realidad desvaloriza a la política frente al conjunto de la sociedad, que siente que un funcionario público que administró recursos públicos es tratado de diferente manera que el ciudadano común. ¿Está claro? Entonces yo lo que dije, si fuera debido, ¿qué hago? ¿Pido una licencia sin goce de sueldo o renuncio? Así de fácil. Ahora, ¿qué hicimos cada uno? Yo le cuento. Nosotros, cuando llevamos adelante el proceso del documento nacional de identidad, terminamos con el contrato de Siemens. Más de $1.000 millones. A nadie se le ocurriría hoy que un documento tarde más de 15 días, cuando en realidad hay servicio de documento por 24 horas. Cuando llevamos adelante el proceso de pasaportes, terminamos con el curro de la policía. No de todos, pero con gran parte de la policía. A nadie se le ocurriría hoy tener que pasar por las manos. Pero no es menor lo que yo le estoy contando. Sí. Cuando fuimos por los subsidios, ¿sabe qué hicimos? Metimos 2 herramientas tecnológicas, SUBE y GPS, que eran 2 datos que aportaban los empresarios por declaraciones juradas. Eso se hizo a partir de 2 Sí, de hecho ahora la justicia, en base a esa información, está viendo de esa forma se combate de esa forma se combate la corrupción. Los empresarios de colectivo con la connivencia del Ministerio de Planificación, ¿no? Está bien, pero digo, de esa forma se combate la corrupción. No hay un discurso ¿Pero vacío. había connivencia o no? Del secretario de Transporte, del Ministerio de Planificación. ¿Usted quiere que yo le diga lo que conviene políticamente? Sí, no es así. Tendrá que demostrarlo la justicia. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Digamos, decir, sí, son corruptos o no son corruptos. La justicia lo que sí tiene que actuar rápidamente, absolviendo, condenando. Pero puede ser que sea una herramienta de bandera política irresponsable. A ver, una última pregunta, Mariana Verón. ¿Cómo va a quedar el peronismo a partir de la próxima elección si gana Cristina Kirchner? Me parece que el peronismo, tiene un gran desafío por delante. Yo creo en los partidos políticos que por otra parte están consagrados en la Constitución. No quiero que el peronismo termine como el radicalismo. Si se volvería Alfonsín, se muere. Terminaron siendo furgón de cola gran parte del radicalismo de un gobierno de centro derecha que está alejado de los valores históricos del radicalismo. Yo creo que hay que recuperar el peronismo, que hay que actualizar el peronismo. Yo sí decir que el peronismo con 3 banderas hoy se conforma: no robar, no mentir y cumplir, y no afectar nunca los intereses que dice representar. Si hacemos eso, vamos a tener peronismo para rato. O sea, ninguna de las 3 banderas se sostuvieron en los últimos años. Está mal la generalización, yo no creo que sea como usted dice. Pero si no ve la cantidad de exfuncionarios... Pero usted, ¿por qué mira la mitad del vaso vacío? Digo, un traidor por el más que mil valientes. ¿Sabe la cantidad de funcionarios honestos que tuvo el gobierno? Ahora, si usted me pregunta por López, y López lo indignó tanto a usted como a mí, ¿sabe por qué más? Tal vez porque yo le dediqué 14 horas del día al trabajar para que nuestro gobierno tenga éxito en las políticas públicas. A ver, le hago simplemente, porque tengo que ir a una tanda, un ping-pong rápido. Le pido si puede responder con 2 palabras. Mauricio Macri. Un insensible. Cristina. Una dirigente política importante. Sergio Massa. No le creo. María Eugenia Vidal. Marketinera. ¿Así? Y Elisa Carrió. Denunciadora profesional. Florencio Randazzo, gracias por haber estado esta noche en 23 PM. Vamos volando una tanda. Cuando volvamos vamos a discutir a fondo qué está pasando con algunas encuestas que están circulando que ponen mucha preocupación dentro del gobierno, y también los scratches. Ojo que hubo varios scratches en las últimas horas, la campaña violenta. Ya volvemos, no te vayas. Seguimos en 23 PM. Mirá los scratches que hubo en los últimos días. Moreno, Zanini, bueno, scratches en distintas
circunstancias. Moreno en campaña, Zanini creo que haciendo compras en un shopping. Las campañas se pusieron un poquito violentas. Estos últimos días, los candidatos vienen recibiendo la reprobación de la gente de forma un tanto agresiva. Por ejemplo, el candidato por el Frente Unidad y Coraje, Guillermo Moreno, fue insultado de arriba abajo mientras recorría el barrio de Lugano. Uno que no está en campaña, pero que no se cansa de recibir el repudio de la gente, fue Carlos Zanini. Mientras paseaba por un shopping de Chile, el ex candidato a vicepresidente por el kirchnerismo fue insultado por un grupo de personas. Ahí anda el ladrón de Zanini, asesino ahí suelto, Punta Arenas, ningún problema. Y para cerrar esta onda agresiva hacia los políticos, el intendente de General Ramírez por Cambiemos fue atacado por una mujer que le vació un termo con agua caliente mientras realizaba un timbreo por la zona. Nosotros nos vimos sorprendidos porque la campaña había sido hasta ahora muy tranquila, incluso ya estábamos terminando la jornada. Yo ya hice la denuncia penal, sí queremos ir a fondo. Se calienta la campaña y ante estos hechos, los candidatos están cada vez más preocupados. No hay por ahora campaña. El último caso, el de intendente ahí de Entre Ríos era, ¿no? Creo que era una señora que había sido despedida de la municipalidad, ¿no? Una señora que había sido despedida por el cambio de intendencia y bueno, y fue a quejarse. Pero no hay por ahora movimientos violentos. No, hasta ahora no ha habido, salvo este tipo de hechos aislados. Algunos contra el argumento de Florencio Randazzo decían que si en el peronismo este año de la provincia de Buenos Aires hubiera habido interna entre Randazzo, Cristina, quien fuera, ahí había temor de lo que se ponía en juego, que hubiera cierto descontrol, manejo de barra bravas, sobre todo en la tercera sección electoral. Ahí sí le tenían miedo a alguna irrupción violenta que no se controlara entre punteros del Partido Justicialista bonaerense. Por suerte no ocurrió nada, hasta ahora es todo grito. Y pero esto era probable. Esperemos que continúe. Había interna sí, pero me parece que por el bien de los que tenemos ganas que se vote bien en agosto y que se vuelva a votar bien en octubre, me parece que lo mejor que nos puede pasar es que no exista ningún tipo de grado de violencia. La verdad es que la oportunidad maravillosa que tenemos de poder ir a votar ya es impresionante. Mirá Venezuela, digo, estábamos hablando del ejemplo de Venezuela. Ayer en el acto de la Asamblea Constituyente, en la elección de la Asamblea Constituyente, entre 13 y 15 personas muertas. Ya lleva más de 130 muertos el proceso de Maduro. La verdad es que no está bueno que pasen estas cosas. Igual creo que el scratch es mucho más pesado. Digo, cuando apareció la figura del scratch era otra cosa el scratch. Acá hubo un par de gritos. Hay un delirio generalizado. Me hiciste acordar con el tema de Venezuela, ¿no? Porque es cierto, y en su momento también, ¿no? Que se comparaba tanto con Venezuela y sectores opositores a Cristina, decían el tema de la dictadura y demás. Argentina, felizmente, ha estado muy lejos de Venezuela. Antes y también obviamente ahora, ¿no? El delirio, digo, es de ciertos sectores de la izquierda, sectores del kirchnerismo perdido como Delía. Y los periodistas como no echan. No, pero como Delía. Los periodistas no echan. Bueno, pero como Delía y demás, que por un lado dicen Macri basura, vos sos la dictadura, y por otro lado siguen elogiando a Maduro y planteando la necesidad de que Argentina apoye a Maduro. Yo te digo, yo creo que hay que hay que terminar con todos los escraches. Sí. Eso es una forma, digamos, es fascista de hacer política, me parece un horror. La haga quien la haga lo mío, la haga lo tuyo. Creo que hay que también bajar un cambio de los medios de comunicación con esto de inocular el odio, el revanchismo de clase, la grieta que todo el tiempo están inflando los medios, la bronca, porque ¿sabes qué pasa? Un día, una discusión arranca a los gritos, sigue por una cachetada y cuando te quedas dar cuenta no la paramos más. Totalmente. Entonces hay que frenar un cambio, ¿viste? O sea, a mí, viste, los dirigentes políticos... Eso ocurrió. Claro, lo bueno es que no pase nunca más. Pasar nunca más. Que todos los dirigentes se pongan y nos pongamos todos de acuerdo. En una democracia. Pues del Estado. El poder del Estado estaba puesto en una grieta. La política no es nada en comparación con lo que pasa en los medios de comunicación. No. En los medios de comunicación, las barbaridades que han dicho. Te inventan tapas. Te inventan tapas, te ponen, tenés una cuenta en Delaware, te dicen, por ejemplo. Y la gente piensa que tenés una cuenta en Delaware con 80 palos. Y después yo comparto con vos. locura. Yo comparto una parte de lo que decís. ¿Y lo que hicieron de Daniel Filmu? Leandro,
Perdón, y a Daniel Filmo, la campaña que le montaron a Daniel Filmo diciendo que el papel arquitecto y que estaba con los Joclender, una barbaridad. Hoy la gente se olvida. Escuchame, en televisión pública, podemos decirlo, todo mal. En el año 2009 ponían en el programa 678, ponían el narcocandidato Francisco de Narváez. Exactamente. El narcocandidato, decían, y le armaba una causa con Néstor fogoneando la causa de la efedrina, que después nos enteramos que los que habían comprado la efedrina eran todos los muchachos que estaban vinculados a la Casa Rosada. Están todos metidos en la mafia de los medicamentos. ¿Y Carrió le dijo narco a Wiener, a Cobo y a Massa. Es una cosa, y ustedes, bueno, es una cosa de loco, pero la traen a Carrió como si fuera el oráculo de Delfos. A ver, Carrió, ¿qué está pasando en Argentina? Y viene Carrió, mira, con una impunidad. Pero Carrió viene respondiendo por cada uno. De cámara tengo razón. Pero Carrió viene respondiendo. Olvídate. Ya está, vámonos, Maxi, ya está. Hay que bajar, totalmente de acuerdo, hay que bajar un cambio. Sí, obvio. La preocupación es cuando eso se estimula desde la cúspide del Estado. El ¿no? poder del Estado. Carrió es la cúspide del Estado. No, Carrió es una diputada que ahora... Pero pará, Leandro, a ver. Fue oposición 12 años. No, lo que está claro es que todo... Me tengo que ir. A Macri lo escrachó Carrió también. Bueno, todo lo que demandaron, digo, lo que me tengo que ir. Lo que dijo Gracias a todos, gracias a todos. Quédense en el 9, yo llega Tele 9 al cierre. Nos reencontramos como siempre mañana a las 11 de la noche. Chao.